Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Siempre fui un fan obsesivo de Hollow Knight. La atmósfera melancólica, la música que parecía arrastrar memorias de vidas anteriores y la tristeza majestuosa de Hollow Knight me habían atrapado desde el primer momento. Lo jugué incontables veces, desbloqueando cada final, explorando cada rincón oculto del mapa y debatiendo en foros sobre teorías que iban desde lo metafísico hasta lo grotesco. Pero fue una noche cualquiera, mientras navegaba por un viejo hilo de Reddit sobre versiones perdidas de juegos indie, cuando encontré una publicación con solo una imagen y un link encriptado. La foto mostraba el menú de inicio del juego, pero el fondo no era el clásico paisaje subterráneo. Era una especie de abismo negro donde ojos rojos flotaban entre niebla púrpura. Y debajo del logo de Hollow Knight, había una palabra escrita a mano en letras torcidas: Revenant. No pensé demasiado antes de descargarlo. El archivo, sorprendentemente pequeño, venía sin instalador, solo una carpeta con un exe llamado HK Revenant Alpha 006. Al abrirlo, no apareció ninguna cinemática de Team Cherry ni el característico sonido del título. Solo un susurro. Lo juro por mi vida, un susurro, apenas audible, como si alguien hablara desde el otro lado de un túnel de piedra. Luego, la pantalla se encendió, pero el título no tenía música. El caballero aparecía de espaldas, inmóvil, mirando hacia una negrura infinita. La opción nueva partida temblaba ligeramente, como si no quisiera ser tocada. Decidí empezar. Todo inició como de costumbre, con la caída del caballero desde el vacío hacia la superficie de Dirtmouth. Sin embargo, el escenario estaba distinto. La aldea no tenía casas, solo ruinas, y la lámpara de entrada colgaba rota. El anciano que usualmente te saluda no estaba. En su lugar, una figura encorvada con una máscara agrietada susurraba cosas que el texto no traducía. Las letras aparecían en un idioma imposible de leer, lleno de espinas curvas y manchas negras. Pero lo que más me inquietó fue que no podía saltar. El caballero avanzaba lentamente, como si su cuerpo pesara toneladas. Seguí caminando hasta llegar al primer banco. Pero en lugar de guardar, la pantalla se congeló y parpadeó. Por una fracción de segundo, el fondo se desvaneció y en su lugar apareció no sé cómo explicarlo. Era una especie de habitación con paredes cubiertas de carne, como si el código del juego se hubiera corrompido con un pedazo de otra dimensión. En el centro, había una criatura parecida al caballero, pero más alta, con los brazos torcidos y sin cara. Solo un hueco donde debía ir su máscara. Luego, todo volvió a la normalidad. Pensé que era un glitch. Tal vez una broma de algún modder. Continué avanzando hacia el primer enemigo, pero no había ninguno. Solo cadáveres. Pilas de ellos, uno encima del otro. Lo más perturbador fue ver que algunos tenían mi skin, el mismo amuleto equipado, la misma pose que yo solía usar al morir en otras partidas. Uno tenía incluso mi mismo nombre de usuario flotando sobre él, Oyowetfan. No podía moverme por unos segundos mientras el juego reproducía un sonido bajo, gutural, como un canto apagado. La pantalla se volvió negra. Y entonces, escuché mi propio micrófono activarse. No me moví. Me quedé absolutamente quieto frente a la pantalla en negro, tratando de convencerme de que solo era una coincidencia. Que lo del micrófono encendiéndose era algún tipo de mecánica novedosa o, en el peor de los casos, una invasión menor de privacidad. Pero en lo más profundo de mí, sentí que algo me estaba observando. Lo juro por todo lo que tengo. No era una paranoia pasajera. Era una certeza, como cuando sabes que hay alguien más contigo en una habitación, aunque no lo veas. La pantalla volvió a encenderse. Pero ya no era el juego. Era mi escritorio. Mi fondo de pantalla estaba distorsionado. Las carpetas parpadeaban como si algo dentro de mi sistema se estuviera reescribiendo. Y en el centro, flotaba una pequeña ventana que decía: ¿sigues ahí? Era el mismo tipo de letra usada en los diálogos del juego. Cerré la ventana. Abrí el administrador de tareas, pero el archivo HK Revenant Alpha 006 no aparecía. Y sin embargo, seguía allí, corriendo. Tomé el control y presioné algunos botones al azar. En respuesta, la pantalla se tornó gris ceniza, y reapareció el juego. Pero esta vez, el caballero no estaba. En su lugar había una criatura parecida.
Como si alguien lo hubiera diseccionado, estirado, y luego intentado reconstruirlo sin saber cómo. No tenía piernas visibles, se desplazaba como arrastrándose. Su máscara estaba rota en dos, y por la abertura goteaba una sustancia negra con ojos minúsculos flotando en ella, parpadeando erráticamente. No tenía nombre. En lugar de luz clásico, aparecía un contador. Susurros. 1. Avancé con cuidado. Todo se sentía diferente. Las paredes respiraban, literalmente. Cada vez que me acercaba a una, se inflaba y exhalaba como si el juego entero fuera un ser vivo. En el lugar donde normalmente estaría el camino hacia Cruz de Olvido, encontré un hueco. Un agujero sin fondo, lleno de voces. No en audio, no. Aparecían palabras en la pantalla como si fueran pensamientos ajenos invadiendo el mío. ¿Por qué sigues jugando si sabes que esto no es tu mundo? Nos viste morir. ¿Qué te hace pensar que tú vivirás? Te escuchamos incluso cuando duermes. El contador de susurros subió a 3. Cerré el juego con Alt más F4, completamente asustado, pero no pasó nada. No se cerró. Entonces, escuché algo aún más terrible. Una respiración. No mía. No de alguien en mi casa. Venía desde mis auriculares. Pero no era un sonido de audio del juego. No tenía ese tono digital comprimido. Era orgánico, irregular, como si alguien respirara justo frente al micrófono del caballero desde dentro del juego. Desesperado, apagué el monitor. Pero aún escuchaba. El ventilador del PU zumbaba como loco, y algo empezó a emitir un pitido desde dentro del gabinete. Encendí de nuevo la pantalla, y entonces apareció una imagen nueva. Mi propia habitación, dibujada con el estilo gráfico de Oyouk Mig, pero distorsionada, como si se hubiese filtrado a través de una pesadilla de insectos muertos. Mi cama, mi escritorio, hasta mi taza de café estaban allí y en el centro, el caballero sin máscara, con un rostro vacío como un cráneo de ciervo, me miraba fijamente. El contador de susurros llegó a 9. En ese momento, se abrió el blog de notas por sí solo. Una línea apareció, como si alguien la escribiera. Solo necesitamos uno más. Y luego otra. Deja la puerta abierta. Me paralicé. Lentamente giré la cabeza hacia mi puerta. Estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Estoy completamente seguro de que la había cerrado antes de empezar a jugar. Fue entonces cuando el monitor se apagó por completo, y la pantalla reflejó algo que no estaba en mi habitación. Lo que vi reflejado en la pantalla apagada no era mío. No era mi cuerpo. No era mi sombra. Era algo detrás de mí. Una silueta con la misma forma que el caballero, pero estirada hacia arriba, como si alguien hubiera alargado sus extremidades con ganchos. Su máscara no tenía ojos, solo dos orificios que se abrían y cerraban lentamente, como si respirara a través de ellos. Lo más perturbador era su brazo derecho. Largo, delgado y tembloroso, terminaba en una especie de aguijón curvado que no dejaba de vibrar, como si esperara el momento de hundirse en algo. Me giré de golpe, pero no había nada. Nada físico, al menos. Pero la habitación ya no era la misma. Las paredes parecían apagadas. Silenciosas. Como si cada sonido hubiera sido absorbido. Mi reloj digital parpadeaba incoherencias. Todo lo eléctrico parecía estar muriendo poco a poco, como si el juego no se hubiese cerrado realmente. Como si ahora fuera parte del sistema. Parte de mí. Encendí el monitor. Solo una imagen. La cara de ese caballero deformado. Más cerca. Tan cerca que su aliento, porque sí, lo juro por lo que me queda de cordura, respiraba, empañaba el interior de la pantalla. A los lados, el contador ahora decía, susurros, 10. Y debajo, una frase. La puerta se abrió. Sin pensarlo, golpeé el botón de apagado de la torre con fuerza. Todo se apagó por fin. Oscuridad total. El silencio volvió, denso, pero no era alivio. Era calma antes de algo. Como cuando el aire se retrae justo antes de un temblor. Me senté en la cama sin saber qué hacer. Agarré el celular para buscar ayuda, borrar el archivo, lo que fuera. Pero cuando lo desbloqueé, había una nueva app. Un icono sin nombre. La máscara del caballero, agrietada. El fondo negro. La notificación decía simplemente, ¿creías que esto era solo un juego? No la abrí. No me atreví. Pero fue inútil. El celular vibró. Una llamada entrante. El número no tenía dígitos, solo un símbolo. Respondí, temblando. Nadie habló. Solo se escuchaba mi voz. Grabaciones, susurros de mí mismo leyendo en voz alta cosas que nunca dije conscientemente. Lecturas de foros, frases que dije frente a la computadora, incluso una ocasión en la que me reí de un bug del juego.
Era como si algo me hubiera estado grabando todo el tiempo. Cada maldito momento. La última frase fue un susurro, apenas audible. Te escuchamos desde que descargaste el archivo. Tiré el celular. Quise salir corriendo, huir. Pero entonces noté que mi habitación estaba cambiando. La pintura de las paredes se resquebrajaba como corteza seca. El aire tenía ese olor pútrido y antiguo, como el que percibí cuando entré a la cuenca antigua en el juego. Toqué el pomo de la puerta para salir, pero estaba cubierto de una sustancia negra y tibia que se adhería a mis dedos. Y desde abajo de la rendija, comenzaron a deslizarse pequeñas sombras. Rápidas. Insectos con ojos humanos. Uno de ellos se detuvo y me miró. Me miró, lo juro. Retrocedí hasta la computadora. Encendí todo otra vez. Quería cerrar bien el juego. Eliminarlo de raíz. Pero ahora, la carpeta no se podía borrar. Solo había un archivo dentro. Tú eres el juego.exe. Lo abrí. No por curiosidad. Por desesperación. Solo necesitaba entender. El juego se ejecutó en pantalla completa. Mostraba una vista cenital de mi propia habitación, tal como estaba ahora. Pero con una diferencia. En la esquina, casi fuera del cuadro estaba él. El caballero deforme. Mirándome. Avanzando lentamente hacia el centro. Hacia donde yo estaba. Y cada paso que daba en el juego sonaba en el suelo de mi habitación. 1, 2, 3, 4. Cuando llegó justo frente al personaje, a mí, el juego se congeló. Un nuevo mensaje apareció, esta vez escrito en rojo. Ahora estás dentro. Y luego, la pantalla se apagó. No he podido volver a encenderla desde entonces. Mis dispositivos están muertos. Las luces se fundieron. No puedo comunicarme con nadie. Y lo peor es que anoche, antes de dormir, revisé mi rostro en el espejo. Y por un segundo, solo uno, no tenía ojos. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.